¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de estos vídeos especiales que hacemos de baloncesto. Ya sabéis, aquí en el Diario As que siempre estamos volcados con este deporte y es que vienen grandes citas. A mi lado tengo a Mike Maestre, compañero de baloncesto del Diario As. ¿Cómo estás, Mike? Muy bien, ¿qué tal? Pues aquí expectantes un poco, ¿no? Porque como ya he comentado, vienen grandes citas, viene la gran cita de la temporada probablemente en cuanto a baloncesto, sobre todo estadounidense, se refiere. Ya sabemos que hay muchos amantes de la Euroliga, pero bueno, la NBA que maneja otro tipo de audiencias, entre Indiana Pacers y los Oklahoma City Thunder. Eso es, una final, podríamos decir que atípica, en la que se van a poner a prueba los espectadores de baloncesto, quién es el espectador casual, quién es el espectador... No es una final es una final para todos los públicos, pero se, que no va a disfrutar todo el se mundo. acepta todo el mundo, pero vamos a ver quién es el que la ve. A ver, ese va a ser uno de los problemas, ya lo trataremos después. Pero bueno, hemos visto un gran baloncesto y además entre dos equipos en el que podemos ver un enfrentamiento muy interesante en términos simplemente deportivos. Dos equipos, bueno, que están basadas en sus dos principales estrellas. Vamos a hablar de ambos conjuntos, del camino que han realizado hasta la final, pero me gustaría empezar por el tema justo que me has dicho. Tema audiencias, Ah, tema vamos a ver quién ve esta final, porque tanto Indianápolis, como Oklahoma son dos ciudades muy pequeñas en Estados Unidos. Que no han tenido excesiva tradición de baloncesto. Es verdad que Indiana con aquella época con Reggie Miller sí que fueron sí. finalistas en los 2000, pero Oklahoma, todos sabemos que vienen de los Seattle Supersonics y luego con Durant y Westbrook también estuvieron cerca de ganar, pero nunca ha sido una ciudad enorme como Boston, como Los Ángeles, como Nueva York, en la que el baloncesto se respira. Y has puesto quizá los tres mejores ejemplos, Boston, Los Ángeles, Nueva York. Son tres, pero luego también tienes mercados medianos, pues por ejemplo se me ocurre Chicago, se me ocurre Dallas, Miami. Miami, y luego a lo mejor, bueno, San Francisco también es un buen mercado, Sí. pero además acrecentado por el super equipo que tenían y cómo han llevado, pues eso, a los Kerr, a los Curry, a ser directamente una dinastía. Eso por un lado, pero es que, claro, aquí estamos ya en lo más bajo de la NBA en cuanto a mercados. Si no me equivoco, son el 24 y el 29. Y son 30 equipos. Es... Eh, claro, luego tendrás ahí a los Pelicans. Los Grizzlies tampoco tienen mucho Sí. mercado y poco más. Te mueves en ese baremo. Entonces, por ahí va a estar una de las peculiaridades, si lo podemos rebajar a ese término, de estas finales que empiezan eso, del jueves al viernes. Pues como decías tú, Indiana Pacers, históricamente, pues eso, tiene una participación en las finales. Sí. El año 2000 contra los Lakers de Shaquille O'Neal, de Kobe Bryant, como decías, con Reggie Reggie Miller. Miller, el jugador más icónico de aquella plantilla. Pues eso, estaban también Rickett Smith, Austin Hill, bueno, otros jugadores que le dieron un poco de abrigo al tirador de California y con ello no consiguieron ganar. Era la primera y la única vez que lo hemos visto. Han sido 25 años desde aquello. Y sí es verdad que podemos decir que Indiana Pacers es un equipo medio clásico de la NBA. Si bien es cierto que su éxito está en la ABA, en la liga 3 títulos tiene, anterior, ¿verdad? 3 títulos, correcto, en los 70, si no me equivoco. No 70, sé si fueron. 72 y 73, Te iba puede a ser. decir que no, creo que no eran consecutivos, pues eso es correcto. Justo ahí cerquita. Y después, pues en esos años, creo que es ahí en los 70 o los 80, llega la fusión con la NBA y después, bueno, pues pasa a ser un equipo que ahí ha estado. Ha competido, sobre todo en los 90, estas plantillas de Reggie Miller y tal, y con los Knicks, que ha sido el equipo al que ha eliminado. Tuvieron muchísimos enfrentamientos, más de uno, más de dos, en finales de conferencia, en semifinales de conferencia. Por lo tanto, hemos visto un enfrentamiento más o menos clásico, muy noventero, revivido no solo este año, sino el anterior, que fue en semifinales de conferencia. Acabó en un séptimo en el Madison. Y luego, por otra parte, Oklahoma, que bien has apuntado que viene de Seattle Supersonics,
que, para que lo entienda la gente, en términos de palmarés, sí se ha accedido a que eso sea un traspaso. Es decir, Seattle se acabó y empezó Oklahoma y se ha quedado con el palmarés de Seattle como franquicia, porque luego hay franquicias que directamente desaparecen y nadie se queda con ese palmarés, esos títulos de, no tiene que ser de la NBA, sino títulos de divisiones, de conferencias, números retirados, etcétera. ¿Qué pasa? Que lo venía pensando cuando venía para acá, que la próxima expansión de la NBA, sabéis que son 30 equipos, se prevé que pase a 32. En la próxima expansión los candidatos son Las Vegas y Seattle. Entonces, ¿qué va a pasar ahí con esos títulos? Claro. ¿Se les quedará Oklahoma o vuelven a Seattle? Efectivamente, esa es una buena pregunta que la verdad es que no he visto que nadie se haya hecho, porque, bueno, es una curiosidad, tampoco es que... Son títulos divisionales, ¿no? Porque Seattle tiene un subcampeonato en aquella época contra con Chicago. Peyton y Son Kemp, pero no tampoco son campeones de la NBA. No, y Oklahoma tampoco, porque el precedente que tenemos de este equipo es en 2012, el precedente principal, es en 2012 con la plantilla eso que decías de Durant, Westbrook, Harden de sexto hombre, Serge Ibaka, Kendrick Perkins, Nick Collison, esos ya eran un poquito más... Tavo Sefolosa. Tavo Sefolosa sí era el experto defensivo exterior, pero bueno, Perkins y Collison ahí entre los pivots eran un poquito más alternativos. Pero bueno, se quedaron a un peldaño de ganar. Les vencieron los Miami Heat de LeBron, Wade y Bosh en el primer anillo que consiguió LeBron allí en Miami, el primero de los dos. Y esos serían los precedentes que tenemos, así, por dar pinceladas históricas de esta eliminatoria. Historia, poquita. Pero lo que sí que he preparado, Mike, que además me lo ocurrió ayer, estuve ahí pico y pala con el Canva. Hay que currárselo. Es el precio de las entradas del primer partido de las finales pues durante los últimos 5 años. Ahí lo vais a poder ver y si no se ve, os lo digo yo. Qué interesante esto. 2021, entre los Bucks y los Suns, en el pabellón de Phoenix, 652 dólares, perdón. A la conversión hay que hacerla. Y ahí, importante apuntar que en el contexto en el que estábamos, el contexto pandémico, porque además recuerdo que esas finales... Esas no son en la burbuja, la de la burbuja es en 2020, en noviembre. Ahí no hay entrada, por eso no lo he puesto. Efectivamente, bien hecho. Claro, esto, pues eso, todavía no se había conseguido la vacuna, había público, pero creo que todos iban con mascarilla y recuerdo que algún jugador o algún miembro del cuerpo técnico se perdió, pues eso, el cuarto, el quinto enfrentamiento por coronavirus. Es importante porque ese es el precio más alto hasta... Bueno, ahora me lo dirás tú. Es 652 los Bucks contra los Suns. Luego, fíjate, este dato me ha sorprendido, porque todos sabemos en Oakland cómo se las gastan. Todavía no estaban en el Chase Center, quiero recordar. Todavía es el pabellón antiguo de los Warriors. $600, bajita, me parece bajita, por eso te digo que me ha sorprendido. Es cierto que en las finales de 2023 con los Nuggets no me sorprende para nada. 440 dólares la más barata. Para el primer partido, repito. Luego ya el quinto, el sexto, el séptimo, ahí se disparan los precios. El año pasado, entre los Celtics y los Mavs, evidentemente siendo en Boston, que es una ciudad con gran cultura de baloncesto, 792 dólares. Y este año, 717. Entiendo que la gente en Oklahoma está loca por ir a ver al equipo y por ver triunfar de una vez a los Thunder. Ostras, es sorprendente este número final, sí, porque, como decías, vemos la evolución, sí, quizás sorprendente en el 22 con los Warriors, por toda la historia que venía detrás. También era contra los Celtics, que hay que valorar, por eso no sorprende el número del año pasado, 792, que sea tan alto en el TD Garden, por el hambre que tenían los Celtics por un campeonato que no habían conseguido desde 2008. Por redimirse un poquito también. Eso es. Pero sí, aquí es sorprendente ese precio de las entradas. Será la inflación, ¿no? Debe ser, digo yo. Hay que hablar con el señor Donald Trump. Pero aquí sí que se desmiente un poquillo ese bulo de no, esta final no le interesa a nadie, las entradas están más caras que nunca y hay gente pues que viajará desde todas las partes del mundo hasta Oklahoma
para hasta el estado es San Luis, ¿no? No, no, es Oklahoma, es Oklahoma City la capital. Sí. Sí. Pues fijaos este dato de los precios de las entradas para el primer partido, repito. Veremos a ver cómo evoluciona la serie. Si no hay color entre Indiana Pacers y Oklahoma, seguro que los precios acaban bajando. Pero este es el precio del primer partido. Y en cuanto a audiencias, sí que es cierto que este año se ha podido ver una cosa, que es que la gente ha empezado muy enganchada a los playoffs, con ese traspaso de Doncic, la gente muy pendiente de Lakers, pendiente de Boston que defendiese el anillo, pero a medida que se han ido cayendo estos equipos, la audiencia ha bajado bastante. Tengo unos datos de la final de conferencia entre los Timberwolves y los Thunder, y son preocupantes. 4,62 millones de espectadores tuvo ESPN. Es el peor dato de la liga desde hace 12 años, en 2013. Fíjate, casi con los anteriores Thunder. Y esos son finales de conferencia. Eso es. Las que tenían ESPN, que las otras las tiene TNT. Eso es. Sí, porque se reparten la del oeste y las del este. El año pasado fueron 5,9 millones. O sea, al final es 1,3 millones menos. Es cierto que otra vez hablamos de equipos, en el caso del año pasado, lo diré, de los Dallas de Luka Doncic, que sí que es un espectro mediático que mueve muchísimo más, pero 1,3 millones son bastantes. Entonces vamos a ver cómo llegamos a la final, porque al final, como hemos comentado antes, Oklahoma y Indianápolis. Hombre, a ver, se puede prever. De hecho, sería una gran sorpresa que viéramos algún tipo de récord o siquiera una audiencia que se mantenga estable con lo que hemos visto en el pasado. Pues eso, las finales en Estados Unidos las retransmite ABC, que no es ninguna de esas dos que hemos tenido ahora en finales de conferencia, es, digamos, bueno, ESPN es la cadena deportiva, TNT es de Turner, es una cadena generalista, sí. Y ABC, digamos que es una de las 3-4 importantes, pues si juntas la NBC, CBS, la ABC y Fox. Sí. Digamos que ese es el espectro así americano de televisión convencional. Bueno, vamos a ver cómo lo torean, porque empezamos en Oklahoma, el primer partido. Lo que decíamos, a nivel deportivo, espectacular. A mí me parece unas finales muy interesantes, pero claro, hablamos de equipos que tirón mediático, no ya solo en Estados Unidos. También tenemos que hablar de audiencias globales, no en redes sociales, sino en televisión. Sí, es cierto. A nivel internacional. Aquí en España presumimos, presume la televisión que tiene los derechos, que es Movistar, de lo bien que van las audiencias y cómo han sabido captar la atención de nuevos televidentes, de nuevas audiencias, de personas más jóvenes que o ven menos la tele o se acercan menos al deporte a través de estos canales, y estaban contentos. Me parece... Creo que es que no viajan a Estados Unidos y suelen viajar todos los años. No me voy a meter esas anécdotas de Cleveland, de Daimiel, sí, ¿no? Que siempre cuenta. Pues este año no las vamos a tener ni en Oklahoma ni en... Bueno, en Cleveland también las tenía Juanma. Cuando íbamos allí. Un día habría que hacer un vídeo con Juanma aquí que nos cuente historias de sus viajes. En Cleveland creo que no se lo pasó muy bien, pero ¿verdad? No. Pues me lo apunto porque eso es un muy buen vídeo. Pues eso, que no nos vamos a meter en qué motivos... tiene Movistar para no viajar, pero bueno, sorprendente que después de tantos años no vaya para allá. No sé si será por eso o por otra cosa, pero es importante resaltar que las audiencias van a estar marcadas por... A lo mejor si se llega a un quinto, sexto, séptimo y está la cosa muy caliente y pasa algo extraordinario y está ahí hasta el último momento, bueno, pues vemos un pequeño pico, pero... no vamos a fardar por este aspecto, me parece. Sí. Bueno, pues si te parece vamos a pasar ya un poco al aspecto deportivo. Vamos a repasar cómo llegan los equipos a estas finales de la NBA. Vamos a empezar por OKC, por los Thunder. Aquí otro grafiquito que me he currado, fíjate. 68-14 en la temporada regular, espectacular récord.
muy buena temporada de los Thunder, que mucha gente decían, bueno, sí, en temporada regular van a jugar muy bien, ya veremos cuando lleguen los playoffs, ya veremos cuando lleguen los Lakers, ya veremos cuando llegue... A los Lakers nos han enfrentado, pero llegaron los Grizzlies 4-0 en primera ronda, los Nuggets en semifinales de conferencia, que es, para mi gusto, el rival más complicado que han tenido con Nikola Jokic, 4-3, una eliminatoria bastante sufrida, y a los Timberwolves en la final de conferencia, que para mí no ha habido color, 4-1. No ha habido color, efectivamente. Bueno, empezamos de abajo arriba, repasamos el récord de la temporada regular. Te hablo de memoria, pero creo que es el cuarto mejor récord de la historia. 68 victorias. También hay que verlo por porcentaje, porque hay temporadas en las que no se han jugado los 82 partidos. Bueno, pues eso, tenemos el 73-9 de los Warriors, 72-10 de los Bulls y luego el tercero, no sé cuál es, pero me parece que es el cuarto. Nada, fantástico. Apuntaban a ser el favorito, así lo decían en las encuestas estas que salen al principio de temporada entre entrenadores, jugadores y prensa y tal. Decían que era el equipo que iba a ganar el oeste. Quedaron primeros de la temporada regular, que no es ganar el oeste, es ganar la fase regular simplemente. Sí. Y luego lo han complementado con una buena trayectoria en playoffs. Efectivamente, la eliminatoria con los Grizzlies no tuvo historia alguna. Bueno, de hecho, una paliza histórica en el primer partido creo que fue. Luego, lo que decíamos... Sí, es verdad. Cierto. Los Nuggets. Denver ha sido una roca. Fíjate que sin Jamal Murray a un buen nivel, quiero decir que si los Nuggets hubiesen es que al final era una rotación de 7 jugadores las que tenía los Nuggets y Jokic acabó muerto. Y al final, esto es una de las claves para mí, de que luego lo hablaremos, pero aquí el físico de OKC se impuso totalmente al de Denver. Sí, fue la clave. Claro. Denver también viene de un cambio de entrenador a falta de una semana o menos, a falta de 6-7 días. Una cosa que no se ha visto nunca en la historia. Una cosa loca. Una cosa loca. No fueron los únicos, que los Grizzlies, que están ahí arriba, también cambiaron al entrenador antes de empezar los playoffs. Pero bueno, esto ya fue una cosa extrema. Y bien, solventaron la primera eliminatoria bien, habló de los Nuggets. Y claro, luego, sí es verdad que Murray ha estado toda la temporada mal, o baguete, o no sabemos qué pasa con Jamal Murray. Es verdad que el físico le tira mucho. Y cuando llegaron a las finales, pues estaba muy bien, ahora no tanto. Sí que le he visto mejor en esa serie. Es verdad que, claro, el último partido es que no existe. Porque va 3-3 y el último partido es una paliza de las que te dan por apagar la tele. Pero en los otros enfrentamientos hemos visto baloncesto muy bueno. Sobre todo los tres primeros no ha estado nada mal. Luego ha habido ahí flojera, efectivamente, como decías tú, en el aspecto físico se ha notado bastante porque la rotación era escasa, finita y claro, Jokic tenía que hacer de todo. Entonces acaba fundida tu estrella y acaba fundido el resto del equipo por pues eso, en cadena. Sí. Y luego los Timberwolves, esto lo hemos discutido con algún compañero. No sé si esperabas algo más tú. No. Yo es que no esperaba que llegaran ahí. Yo me sorprendió, de hecho, la eliminatoria con los Lakers me sorprendió muchísimo, porque pensaba, de hecho, que era el mejor rival que le podía tocar a los Lakers para que ellos pasaran. Y fue un... Por aquel del pivot, ¿no? Sí, pero además es que no me ofrecía ninguna confianza Julius Randle. Sí. Fíjate. Bueno, a ver, luego se ha visto lo que ha pasado, que en esa eliminatoria ha sido un semidios, en la de los Lakers, y luego en esta... el último día metió 5, no sé si fue el último día o el penúltimo, me parece que el último, metió 5 puntos y además fueron en la primera parte, o sea, una inoperancia absoluta. Y luego también Anthony Edwards, al que se apunta desde Estados Unidos a que tiene que ser la próxima cara de la NBA. Muy forzado. Muy forzado, por supuesto, claro, porque luego falla mínimamente y le pedimos cuentas como si fuese Michael Jordan. Bueno, pues no puede ser. Pues será porque le has puesto demasiado alto, que el chaval creo que tiene 22 años, 23. Sí, y también te digo, voy a dar una opinión, pero a mí, o sea, quiero decir, Anthony Edwards evidentemente es un tío con muchísimos puntos, con muchísimos recursos, pero creo que no está para ser la cara visible de la NBA. O sea, no lo veo. Claro, es que estamos en un nivel un poquito más bajo de, de los que teníamos. Aparte, LeBron, evidentemente,
22 años, vale, un continuo, pero luego también estaban Kevin Durant y Stephen Curry. Es que Aparte vienen de de tres. Kobe, que era muy veterano, pero seguía ahí. Claro, ahora ya hemos bajado un peldaño Sí. por ser, Sí, 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 sí. por ser noble. Pero bueno, el chaval lo dio todo en la eliminatoria con los Lakers, fue capital. Y luego, bueno, se han visto más flaquezas y al final casi tuvieron que sacar. A ver, solo han ganado un partido, pero para estar ahí y no hacer el ridículo, tuvieron que sacar las castañas del fuego gente muy, muy secundaria, tipo Di Vincenzo Sí, y sí, sí, Alexander sí, Walker y total. tal. Entonces sí, se impuso también aquí el físico, porque esta era una eliminatoria, las finales de conferencia, en la que el físico sí que jugaba una importancia eh, Bastante bastante, grande, sí, sí, sí. sí, bastante grande. Y, y pues eso, Ludort dio un paso adelante. Ludort, que es quizá una especie de termómetro a nivel defensivo de cómo operar. También Alex Caruso, esos dos. Y simplemente lo hicieron muy bien Cuando y tienes... arrasaron. Sí, sí. 4-1. Mira, precisamente vamos a hablar un poco de eso antes de volver a los Pacers para ver su camino. La plantilla de Oklahoma, porque hablaba mucho de Shai, recién MVP de la NBA, recién nombrado MVP de la NBA, pero está muy bien rodeado, porque tiene dos defensores, como tú has comentado, con Ludorts y con Caruso, tremendos, una segunda espada que yo desconocía antes de esta temporada. Es cierto que, bueno, Jalen Williams es que está promediando 21 puntos por partido Sí. en playoffs. Es una locura. Luego Chet Holmgren Es que no es fácil. y Isaiah Hartenstein. Es una rotación, no es larga, es una rotación de 8 o 9 jugadores, porque luego hay que sumar a Kayson Wallace, a Aaron Wiggins, pero tampoco es una rotación excesivamente larga, pero todos los que salen están a un nivel físico increíble y aportan muchísimo. Aquí va a haber un. Esto es una especialidad de estos dos equipos que no vemos tanto en la mayoría de los otros. Son rotaciones un pelín más largas de lo que se suele dar en playoffs, ya no te digo en temporada Sí, sí, regular, sí. ya en playoffs, que a lo mejor estamos hablando de 8 jugadores a lo sumo. Sí, sí, sí. Aquí se abre más el abanico y de hecho aquí está parte de la clave de que estos dos equipos estén donde están. Por una parte, lo que decías, Oklahoma. Tenemos a Shai, MVP de la NBA. Creo que indiscutible. Si lo hubiera ganado Jokic, tampoco podía haber habido mucha discusión, pero Este año le tocabas ahí. le tocaba a Shai también, bueno, por la fatiga del votante, digamos. Sí. Jokic tiene 3 MVPs y ya la gente tiende a votarle menos. Este hombre se lo ha merecido con todas las letras y con todos los atributos que hemos ido viendo durante la temporada. Es el que marca los tiempos, se juega lo que él quiere. Y luego que tenemos a su lado, Jalen Williams, efectivamente es un auténtico portento. En los dos lados de la cancha, es verdad que funciona mucho mejor como en ataque, porque se le ve más siendo el segundo productor del equipo. La segunda espada, sí. Eso es. Por los tiros que deja Shai o en los que Shai se ve muy forzado por la defensa, un 2 contra 1 o ya está cerca del aro y no ve claro y tal, la saca y Jalen Williams puede hacer de ejecutor. Por dentro, dos perfiles muy diferentes, que son Hartenstein y Holmgren, muy diferentes porque Hartenstein es el pivot clásico, Sí. Rudo. rudo, pega del rebote, las continuaciones que las hace bien. Un Tipo poquito malo de un poquito Oklahoma, de que juego de también hace espaldas. falta. En estos equipos tan jóvenes, un tipo malo ahí. Bueno, tampoco es tan malo. No, pero me refiero, es un sí, poquito sí, que ponga la cara, ¿no? sí, que pegue un poquito, que es necesario. Es el papel que estaba desarrollando en los Knicks, que es cuando pega el petardazo y empieza a vérsele como un tío bastante válido Sí. en las pinturas de la NBA. Y luego fichó por Oklahoma. Y Hartenstein, que es el joven valor, número 2 del draft hace Holmgren. 2-3 años. Eso, Holmgren. Te he dicho otro. Has dicho Hartenstein, sí. Eso, Holmgren, que es el joven, unicornio. el unicornio. Es un perfil totalmente diferente. Es a ver, más finito. El otro tampoco es que sea Shaquille O'Neal, pero, No, pero este es mucho más finito, más poder de intimidación en salto, porque tampoco con el peso que tiene, sí. tampoco es que sea para parar un tren, pero efectivamente jugando por lo alto, las recoge para machacarlas en ataque y cuando está en defensa
es difícil superarle por altura. Y luego tiene un tiro exterior que ahí se van también algunos manita, puntos. eso te iba Sí, a tiene decir. manita. En las esquinas está jugando mucho. Es una de las armas importantes en ataque. Sobre todo porque deja bastante espacio a las penetraciones de Sai, a que Sai Eso es. haga lo que quiera y él se abre la esquina. 16 puntos por partido, casi 9 rebotes. La verdad es que para ser un sophomore está bastante bien. ¿Cuánto tiempo sin escuchar la palabra sophomore? Sophomore. Claro, pero es sophomore porque la primera temporada se la pierde, ¿no? Eso es. Por eso, sí. No, Sí. le pasa lo mismo que a Embiid, ¿no? Que la primera temporada no computa Correcto. porque no llega al mínimo de partidos. Eso es. Entonces esta es la que la Blake tercera, es su Griffin, segundo año. Ben Simmons, todos esos Efectivamente. entraron con lesiones a la NBA y de hecho esos, no sé si esos tres que he dicho y Embiid, Embiid no lo sé, pero Embiid, creo que ganan, el- todos estos ganan el rookie el del- rookie del año cuando ya en realidad es el segundo. Sí, sí, sí. Sí. Y luego, otro aspecto importante es antes de que pasemos A los Pacers. Indiana, nada, la rotación es que es espectacular. Aparte de esto que hemos dicho de Lu Dort y Alex Caruso, que son los pivotes defensivos sobre los que orbitan los demás. Tiene 3 jugadores exteriores después que a lo mejor están para 10-15 minutos y tiros muy seleccionados, pero dan una consistencia arriba y abajo, que son efectivamente Kayson Wallace, lo que decías tú, Wiggins. Aaron Wiggins y Isaiah Joe también. Isaiah Joe. E incluso está sacando ahora, no sé si va a ser una cuestión de la eliminatoria de los Timberwolves solo o va a intentar penetrar por esa vía también. Es Kenrich Williams, que tiene varios Williams en la plantilla. Kenrich Sí. es el más veterano de los tres. Es Está Jalen Williams y Jaylin Williams. eso es, correcto, que es ese. Eso es un apunte importante también porque con Jaylin Williams es con el que se vio obligado a jugar los últimos playoffs, que son en los que digamos que el equipo se veía que no estaba del todo. Jaylin Williams, bueno, es un jugador más secundario de lo que debía ser y en esas ocasiones era el pívot titular. Entonces ahora tienes a Hartenstein y a Holmgren ya bien físicamente, que no lo estaba el año pasado. Así que un equipazo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos ya con los Pacers y enseguida damos ya lo que van a ser nuestras claves de la final para terminar, pero vamos a repasar muy rápido este récord de los Pacers. 50-32, empezaron muy mal la temporada. Yo creía, de hecho, que no entraban ni en playoffs por ese mal inicio. Digo, el equipo de Haliburton que se nos viene abajo, pero nada más lejos de la realidad. 50-32, un final de temporada increíble. 4-1 a los Bucks en primera ronda, 4-1 a los Cavs, que podían ser el mejor equipo del este en semifinales de conferencia, y 4-2 a los Knicks en unas finales de la conferencia que han pasado a la historia. Pues empezando por el récord de la fase regular, sí que había bastantes dudas, no de clasificación, porque claro, es que la conferencia este en la fase regular es una feria. A ver, sí, No quería decirlo hablando yo, mal y pero- pronto, es una feria. Porque luego ves, no solo la comparación con la conferencia oeste, es que ves el récord con el que el 10º equipo se clasifica para el play-in y da cosica. No está ni cerca del 50%. Sí. Entonces, Sí, sí, bueno, hay muchas más posibilidades. Y los Pacers venían pues eso, de estar en finales de conferencia la temporada pasada, que les eliminaron los Celtics 4-0. Empezó con Milwaukee y con aquella reivindicación de Haliburton contra Antetokounmpo. Sí. Su padre también se reivindicó. Hubo ahí Oye, un tremendo careo. eso del final. Sí. No, te iba a decir que Bastante feo, también iba a debo explicar decir. por qué era lo de la reivindicación, que era antes de los playoffs se había publicado una encuesta en la que decían fuentes anónimas, es decir, Sí. los jugadores sin dar la cara, quiénes era cada uno, habían votado para ver quién era el jugador más sobrevalorado de la NBA y Salía el resultado Haliburton. había salido Tyrese Haliburton. Y en cuanto les eliminó a los Bucks, que les eliminó además con un canastón, una remontada fuera de serie, fue allí a Twitter lo recordó a rápido. poner un poquito de Sí. salsa al tema. Luego, siguiente eliminatoria fue Cleveland, con 2 partidos muy buenos que sacan a domicilio y luego tiene
es que tiene varios momentos Haliburton ahí Tremendos. Los dos primeros. En realidad los ha tenido en las 3 eliminatorias. Sí. Pero ahí tiene un buen punto. Y Cleveland, como bien recordabas, es que era el equipo número 1 de la conferencia en temporada regular, con numerazos que no se veían desde la época de LeBron, desde que LeBron estaba allí, en sus 2 etapas. Con un buen equipo que jugaba bien, además. Jugaba bien, y ya con un pozo, porque no es... Mira, quizá Oklahoma está en su segundo año de efervescencia. Sí. Pero a lo mejor Oklahoma se permitía, por supuesto, el año pasado que perdiera y nadie le va a decir nada. Y a lo mejor también se permite que este año no gane. No pasa nada. Pero Cleveland ya lleva un poco más de tiempo. Pues mira, desde que estaba Bickerstaff, que era otro entrenador, y desde que estaba Ricky Rubio, que ya ni siquiera está en la NBA. Sí, que se le veían con Donovan Mitchell. Eso es. Bueno, me acuerdo yo que esos Caps jugaban bien. Veías a Ricky Rubio disfrutando del baloncesto. Eso, Ricky Rubio, Garland, y luego ficharon a Mitchell, como dices. Sí. Y ya son varios años en los que te mueves en muy buenos números y muy buen juego. Quizá ahí hay más punto de decepción que si ahora mismo Oklahoma no da el salto real y gana la NBA. Sí. Y eso, victoria 4-1 Bastante bien. Semifinales de conferencia, y después ha llegado la serie con los Knicks, que ha sido otra vez extasiante. Yo muy bonito. te tengo que confesar una cosa aquí, y es que según se sabe que van a jugar a finales de conferencia los Knicks contra los Pacers, dije en la reacción: van a ganar los Knicks, son 100 veces mejores que los Pacers. Evidentemente, no me hagáis caso. O sea, quiero decir, luego las claves que daré de la final, no me hagáis ni caso. Así os lo digo. Vaya, el año pasado, en realidad llegan al 7º partido y es en el Madison. Y ahí es donde llega la gran sorpresa, porque bueno, en el Madison y con aquel equipo ya tan bien hecho y que tenía tan buena pinta a los Knicks, al final les acaba dando la vuelta en el 7º partido en Madison ya totalmente loco. De una afición que está loca. Si decíamos de que los Celtics tenían hambre, pues anda que estos, que no han ganado nada en su vida. Pues que están... Sí. Entonces, hemos tenido otros momentos Haliburton, y también hemos visto a Pascal Siakam, que es un pegamento y un tío experto. MVP que de además, las finales. MVP de las finales, ganó con Momento... Toronto en 2019, ya sabe lo que es disfrutar de esos momentos, y ha sido nombrado ahora MVP de... Creo que es del playoff de la conferencia este. Playoff de la conferencia este, no es de finales de la conferencia este. No. Es playoff de la conferencia este. Ahí dudo. No, igual hasta los dos, no lo sé, pero vamos. Premio Larry Bird. Eso es premio Larry Bird. Ya está, ya que ahí en Indiana les habrá hecho ilusión que sea Larry Bird. Sí. Y hombre. ahí han llegado los dos, sí. Bueno, para terminar ya antes de nuestras notas, vamos a analizar un pelín a los Pacers, muy rápido. Haliburton otra vez de estrella, aunque es, como tú bien has dicho, Siakam, que es la segunda espada y puede ser perfectamente la primera también. Luego Miles Turner, un pívot bastante potente, con gran capacidad de intimidación también, con hasta buena mano, o sea, es muy, muy técnico. Y luego dos perros de presa, Aaron Smith y Andrew Nembhard, que bueno, que van a estar van a ser clave ahí en la defensa de Sai. Sí, un punto importante quizá, porque lo hemos visto en la eliminatoria con los Knicks y quizá ha preocupado de más a Carlisle, es Miles Turner, que es el pívot, bien apuntado que es... tiene mucha capacidad de intimidación en defensa. A mí me gusta también. Pero se le han visto unas lagunas, sobre todo para controlarse en las defensas de, pues en este caso eran Towns y Mitchell Robinson. Mitchell Robinson le cogía todos los rebotes porque tampoco hacía mucho más. Era para eso. No es el pívot con más garra del mundo, con más sangre. No. Y a la hora de meter manos y poner el pecho y tal, le sacaban muchas faltas, y de hecho por eso ha tenido que ir dando vueltas con otros jugadores, con... Jared Walker no llega a ser un pivot, pero la ha tenido que sacar bastante. Hay otro que se me acaba de ir de la mente, Tony Bradley. Y Thomas Bryan es el otro, correcto. Sí. Esos tres
ha tenido que ir jugando con ellos porque se cargaba de faltas muy rápido y ahí puede haber un problema. El resto, joder, yo creo que ha quedado claro que son auténticos perros de presa todos, aunque si acá no lo parezca más fino estilista, también lo es. Y luego tenemos lo que decíamos, una amplitud de un fondo de armario en el que no solo están Nemhard y Nesmith, que quizás son los titulares o los que más minutos acumulan. Luego también está Ben Shepard, que es del mismo perfil que Nemhard. Tiene muy buen tiro de tres y es capaz de robar balones ahí en líneas de pase y hacer buenas presiones. Obi-Toppin también, Maturin. Obi-Toppin y Maturin. Maturin también. Maturin con el nombre tiene. En el pecado lleva la penitencia porque le falta un poco de maduración. Sí. No solo lo que decíamos de Turner, a la hora de controlarse en el ímpetu de ir a robar el balón o meter la mano, sino que luego tiene alguna decisión, también se le cruza el cable, es joven, toma decisiones así un poquito cuestionables. Pero hay varios jugadores, has visto que hemos dado varios nombres, no son ni 2, ni 3, ni 4, con los que pueden hacer daño a Oklahoma. Vamos a ir muy rápido con tus claves. Antes quiero decir que yo soy un poco hater de Obi-Toppin, te lo tengo que decir. Pero me gustan los Pacers porque son el equipo que más pasan el balón de toda la NBA. 353 pases por partido creo que son, he visto antes. A mí me gusta mucho ver a los Pacers y creo que va a ser una eliminatoria, una final súper bonita. Pero bueno. Vamos con tus claves, Mike. Estas 3 me has dicho. No sé si quieres desarrollarlas. Sí. ¿Quién logrará imponer su ritmo? Claro, porque hablábamos, mira, me viene al hilo de lo que acabas de decir. Indiana Pacers, un juego rapidísimo. De hecho, a los Knicks les han intentado castigar muchísimo, subiendo muy rápido el balón y no esperando a nada. Atacar, y si venía canasta, y si no, no. A ritmo, a puro ritmo. Que de hecho, su nombre, los Pacers, por ahí viene la historia, por el pace. Por las carreras de coches y bueno, esa historia. Bueno, ritmo. No me había dado cuenta, No, yo tampoco, yo lo he tenido que mirar hace unos días porque digo, ¿de qué vendrá esto? ¿Esto tiene alguna relación? Claro, y efectivamente Alex Palou en IndyCar hace nada. Eso, tiene un ritmo muy alto, se lleva viendo desde no solo esta temporada, sino la pasada, que es cuando en la Copa hacen ahí un muy buen papel, que es la que le ganan los Lakers, pero bueno, hacen muy buen papel y se les ve ya como un equipo pues muy, muy vivo y que apetece mucho ver, que es lo que tú comentabas. Y por el otro lado, tenemos a Oklahoma, en el que, como decíamos, Shai controla muchísimo todo lo que se hace. Lógicamente es el base y es el que impone los tiempos, pero sabe ralentizar muchísimo cuando ataca, cuando baja, cuando sube la velocidad. Un poco como Doncic, que se juega más a estático que a transiciones rápidas y contraataques. Ahí va a estar uno de los puntos interesantes. Pues yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, he tenido que poner otras 3 claves yo para no pisarnos. Pero bueno, la segunda tuya es rápidamente. La defensa SAI, lo que hemos comentado. Muy fácil. Y los secundarios, que hemos justo, pues es que hemos visto las plantillas. Es que me has dado las claves antes. O sea, ha sido increíble. Ya lo siento. No, totalmente, vamos. Sí. Yo, por variar un poco, te voy a enseñar las mías. Sí. A ver, lo vamos a enseñar aquí en pantalla. Y a ver. Para mí, como te he dicho antes, el nivel físico que imponga OKC, que claramente ha sido determinante en muchas de las series. Luego, la suerte, entre comillas, de Halliburton. Más fresco. Es importante. Sí. Un pelín, tampoco mucho. Sí. Pero llega más fresco. Ya, ¿sabes qué me pasó con esto? Que pensaba lo mismo antes de las finales de conferencia, que los Timberwolves llegaban algo más frescos que los Thunder, pero al final, fíjate. Es verdad que luego hay una cosa que yo no suelo tener mucho en mente, pero los que juegan y los que entrenan dicen que es así, que es que, claro, tú tienes el ritmo competitivo, entonces si a lo mejor has jugado un partido 2 días antes, no lo pierdes. Juegas y mantienes el ritmo y a lo mejor el otro equipo lleva sin jugar una semana y no tiene ese colmillo. Totalmente, porque además siguen entrenando, o sea que al final descansar, hacer jornadas de recuperación, que la no es lo mismo inercia, un partido. La inercia manda. Luego,
La de segunda clave tengo la suerte de Haliburton, referida un poco a... Sobre todo, para mí la clave está en que Indiana llegue con opciones a los finales de los partidos. Porque, ok, sí es una apisonadora, pero si llega con opciones, le hemos visto cómo se desenvuelve Indiana ya en estos finales ajustados. Haliburton con los buzzer beaters, con los tiros ganadores, Sí. y creo que es una de las claves también, que lleguen igualados a esos finales de partido. A eso está referido la suerte. Pues yo te lo voy a unir con la siguiente. Con Dilo, Andrew pero- Nemhart. Sí, Andrés pero es Nemhart, que como ya le he Andrés, bautizado. pues Andrés tiene bueno de Andrés. muy buenos momentos. No le tiembla la mano en los finales de partido. Ahora es verdad que en la eliminatoria con los Knicks no se la ha visto tanto, pero sobre todo en la de Cleveland, vamos, luego los titulares Sí, se sí. los llevaba Haliburton. Pero tiene en una de las remontadas, en la remontada epiquísima contra Cleveland, es este hombre el que mete 3 o 4 triples en los últimos 5 o 6 minutos. Y no es la primera vez que lo hace. Lo he visto ya más veces. Sí. Tiene finura ahí. Pues fíjate que yo no me refería a sus triples, pero me sirve esto porque le das más valor a lo mío Claro, todavía. claro. Entonces decía, Yo he visto el nombre que lo has puesto y ella ha dicho... "Bah, vamos el a bueno de hacer Andrés Nemhart, que yo creo que va a ser el encargado de defender a Shai Gilgeous-Alexander. Aquí te copia un poco, una clave tuya, pero entre él y bueno, luego el estadounidense, el canadiense Nesmith, va a estar la cosa. Bueno, sí, puede ser más Nesmith. Queda claro que Haliburton no va a ser, Sí. porque perdería toda la potencia en ataque, que luego no tendría ningún sentido. Tienes otros jugadores para hacer esto. Yo apuesto más por Nesmith, pero si es que luego tienes que defender a más gente. Sí, que Es hay... decir, Jalen luego está Williams, Jalen Williams. Sí, que ¿Quién tienes que al defiende? final Claro. hay que darlo todo en defensa. Pues vamos a terminar por aquí, si te parece. Volveremos a hacer más vídeos de estos, la gente que nos deje en comentarios. Pero para terminar rápidamente, Mike, un pronóstico para estas finales de la NBA. Oh. Si quieres empiezo yo. Empieza tú. Sí, Empiezo sí. yo. 4-1 para los Thunder. Pero No no, va a no haber- te gustaba Indiana. No, sí, me gusta, pero Pero no- tú apuestas por la realidad, Pero ¿no? yo soy realista. Sí, haces bien. Una cosa es que me gusta Indiana verle jugar, otra cosa es que lo que creo que va a pasar es que van a Haces ganar bien, los haces Thunder bien. 4-1, no va a haber color, sinceramente lo pienso. Yo voy a ponerle un 4-2, pero también a Oklahoma. Oklahoma. Pues ahí está, en el chat, que nos dejen su pronóstico de estas finales. Si alguno acierta, pues ya le daremos un corazoncito, le responderemos. Le invitamos aquí un día que se venga con nosotros a hablar Claro. de NBA, que será el que sabe y no nosotros. Y ya está. Mike, muchas gracias por haberte pasado hoy por aquí. A ti, Fer. Pues chicos, como decía, darle like, os suscribís, dejáis vuestro comentario con vuestro pronóstico, con lo que os parezca. No sabéis ni idea no tenéis ni idea de NBA, sois muy malos, lo que queráis. Si puede ser bonito, mejor, evidentemente, pero bueno, los comentarios los leeremos como siempre y estar muy atentos porque se vienen muchos vídeos de NBA y nos vemos en el próximo.